ahora les va a quedar la impronta de lo que pasa con las zonas vulnerables y no vulnerables y por donde hay problemas de lluvia, pero eso pasa a continuación. Una vez que hice esto, vamos al tema importante del orden del día, que es una charla sobre la jornada lluvia e inundación. Los objetivos que teníamos cuando llamamos a esta charla, se los he anticipado, es no solamente difundir, sino proveer de material de información y consulta. No puedo sino tengo que agradecer, no lo puedo dejarlo pasar, tanto a la Facultad de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue, o al Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades, como a la AIC, cuyos técnicos y científicos son los que van a dar la charla hoy. Y por supuesto, que menos que agradecer a los expositores, que son los que van a realizar el trabajo por nosotros. Vamos a hacer ahora la charla, los voy a presentar a todos juntos y después ellos se van a ir ocupando cada uno de sus puestos. Unas charlas que van a durar unos 15 minutos cada una, poco más o menos, depende de la extensión del hilo de la narración o de la explicación, y después de eso están disponibles para preguntas que se quieran formular en un salón como este, que lo que mover el micrófono no tiene demasiado sentido, y en todo caso el debate si hay que discutir alguno de los temas. Y para los muchachos del CADECIP, es cierto que el CADECIP ya entregó un aporte tanto al intendente como al Consejo Deliberante de una serie de propuestas para completar el panorama por las inundaciones, entendiendo que lo que se está haciendo es incompleto, se fundamentó por qué y se hizo toda una lista de propuestas de las cosas que se deberían hacer. ¿No? Para que se hagan una idea, en el caso particular que me toca, yo estoy por la Fundación Aguas Patagónicas en el CADECIP, presentamos incluso un proyecto de ordenanza en su momento, declarando a la ciudad en emergencia sanitaria ambiental. El proyecto original era sanitaria por los continuos derrames de cloacas en las calles y la exposición permanente a la contaminación por parte de la población, y ahora, a través después de este problema de abril, ampliando luego al problema aluvional. La propuesta incluye que debería abstenerse el municipio de hacer cualquier gasto que no sea destinado nada más que a las obras de mitigación de una posible nueva lluvia. Eso que está como proyecto de ordenanza, sin ser proyecto de ordenanza, el CADECIP lo hizo suyo y está dentro del plan de recomendaciones que se hacen. Priorizar las obras de seguridad de la vida de las personas por encima de otras obras que, bueno, no hace falta más que mirar alrededor, que pueden ser importantes, pero no revisten esa gravedad. Dicho eso, ustedes, no sé si todos tienen el folleto de invitación, van a ser 3 exposiciones. La primera son aspectos sinópticos de la tormenta y uso del pronóstico meteorológico para las alertas, que esta vez la van a compartir entre la licenciada y Fraceto, que es pronosticador de la AIC también. El segundo de los temas va a ser dinámica natural, procesos y peligros asociados, es Yurio, y el tercero, población, estado y vulnerabilidad en la ciudad de Neuquén, la doctora Marta Radonich. Yo no les he pedido un currículum para presentarlo, pero creo que vale la pena destacar algo, y con eso ya les cedo el lugar. Los antecedentes profesionales, científicos o técnicos que puedan tener, yo creo que quedan opacados por la calidad humana y la preocupación y los temas que han enfrentado y la forma con que los vuelcan y los entregan a la comunidad para ayudar a que todos podamos vivir un poco mejor y un poco más seguro. Dicho eso, ¿quién le toca poner aquí? Eso ahí está.
falta que salir de allá. Claro, En la pantalla que tenés abierta. Un agradecimiento desde la Autoridad de Cuenca, como parte de la Autoridad de Cuenca, del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades, por la invitación. Seguimos charlando de la lluvia del 7 y 8 de abril sobre la ciudad de Neuquén y de alguna manera nosotros, con mi compañero de trabajo, Fernando Placeto, nos tocó digamos, trabajar en comunión con gente de la municipalidad, gente de Defensa Civil de la provincia y de alguna manera antes de que todo el evento comience se dé la situación tan crítica que se ha vivido, especialmente en algunos barrios. Antes de eso ya nos pusimos en acción y empezamos a dar aviso de la situación que se preveía. Un poco contarles gráficamente y sencillamente cómo se define desde un pronóstico meteorológico una situación de alerta. Y esto, bueno, lo hacemos día a día y cuando vemos condiciones en algún lugar del norte de la Patagonia, alguna condición severa o extrema, siempre tratamos de emitir una alerta con tiempo y avisar a la gente que puede de alguna manera tomar acción o para que no se vean afectadas poblaciones o gente muy sensible. En este caso, las condiciones más severas se veían sobre la ciudad de Neuquén. Y bueno, las masas de aire que predominan sobre el norte de la Patagonia ingresan siempre desde el Océano Pacífico con los oestes. Aquella imagen satelital es una imagen con el ingreso de un sistema frontal frío, típicamente invernal, que provoca lluvias y nevadas en cordillera. Se ve toda la masa nubosa que va avanzando, la dirección es de oeste a este, sería, digamos, de izquierda a derecha en este caso, y con una baja presión asociada que desde el punto de vista climático-meteorológico es quien mueve o es el motor que le da dinamismo a esa gran masa nubosa que avanza y provoca eventos climáticos de distinta índole, como vientos intensos en primera instancia, cuando esa masa de aire asciende sobre cordillera y luego desciende, luego de los vientos intensos, precipitaciones. En algunos casos, cuando el aire frío se hace presente, viene acompañado de nevadas. Y bueno, toda esta masa de aire naturalmente pasa sobre cordillera, allí deja su impronta y se traslada sobre la meseta patagónica dejando aire frío y vientos, pero ya habiendo descargado su humedad en montaña y alta montaña. Esta es una imagen típica de verano, en donde el sistema de altas presiones, que es un sistema que desde su dinámica o desde su génesis provoca tiempo bueno, cielos despejados, desciende latitudinalmente en el verano, entonces impide de alguna manera el pasaje de aquellos sistemas frontales que normalmente este sistema de alta presión o este sistema anticiclónico desciende latitudinalmente hacia el sur entre los meses de noviembre y abril, y es cuando permite la advección de aire muy húmedo de Brasil, ¿sí? Es cuando permite la advección que ingresa aire muy húmedo de la corriente de Brasil y se forman tormentas importantes sobre nuestro país. Que fue, digamos, de alguna manera la situación sinóptica que dominó en la última tormenta. En realidad una combinación de estos dos sistemas. Ingresó un sistema de bajas presiones como este, que estaba ubicado un poquito más al norte, en niveles medios de la atmósfera, a 5.000 metros sobre 500 milibares, teníamos un sistema de bajas presiones. Y en superficie ingresaba aire muy húmedo desde el Océano Atlántico. Entonces se formó una columna de aire muy húmeda con bajas presiones, digamos, una que provenía desde el Atlántico y otra desde el Pacífico, muy húmeda y que debería tener su impacto claramente sobre el centro de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Avanza un poquito si quiere acá, no sé qué más decir. Y con la flechita de allá abajo. Y
Bueno, cuando detectamos esta situación sinóptica que estaba representada por la imagen anterior, entonces allí bueno, en este caso es un poquito más de lo mismo, pero es una animación del movimiento de las masas de aire. ¿Sí? Ahí se ve cómo se trasladan las masas de aire sobre la Patagonia, siempre sobre nuestra región, dominando los oestes, y ese traslado desde el Atlántico también, digamos, con la masa nubosa. Avanzamos. Yo tampoco me apegué lo que tengo. No me aparece. No me aparece la fecha. Se volvió loco el... La fecha del cursor. Sí. Siendo un ingeniero. Bueno, esto fue, en realidad, esto fue el día 4 de abril, este fue el pronóstico emitido el día 4 de abril por la autoridad de Cuenca. Anteriormente, ya el día 2 de abril se emitió el primer informe o primera alerta informando la situación que iba a acontecer. Ustedes deben recordar que comenzó a llover 3 o 4 días antes, ya el 2 de abril comenzaron las precipitaciones, y esta combinación de sistemas que yo les explicaba recién tienen esa característica. Al adoptar aire muy húmedo, al ingresar aire muy húmedo del Atlántico y formarse una columna en la vertical de la atmósfera con mucha humedad desde superficie hasta prácticamente los 10 kilómetros, esos sistemas por lo general tienen una dinámica que se ocluyen sobre el norte de la Patagonia, sobre la región que están afectando, y persisten muchos días. Digamos, no son sistemas de 48 horas o 3 días que provocan una lluvia importante y después tienen un traslado inmediato. Son sistemas que pueden durar entre 5, 6, 8 o hasta 10 días. En este caso las lluvias empezaron el 2 de agosto, pero ya se preveía que entre los días 7 y 8, que iba a ser el domingo y el lunes, ¿sí? la mayor intensidad se dio el domingo a la noche, íbamos a tener precipitaciones muy intensas. Así que ya con antelación se dio un aviso y una alerta. Algo interesante para notar es que nosotros, como situación en meses previos, tenemos una condición totalmente distinta. Tenemos una sequía, o sea, hasta un mes antes, 15 días antes, elaborábamos informes para evaluar la sequía. Sobre todo que no era tan importante en la zona urbana, pero fíjense que en la zona precordillerana y la zona de meseta era crítica la situación, con mortandad de animales, porque toda la primavera fue seca. Inclusive en cordillera no tuvimos la lluvia de primavera, la última lluvia fue el 20 de septiembre, fue escasa la acumulación nival y la fusión fue muy rápida, porque los años de sequía la fusión es muy rápida, digamos, no hay fusión hasta noviembre y diciembre, así que en general, algo que tenemos en cuenta, estudiando y casi todos los años, es que a veces se sale de situaciones de sequía así de forma muy abrupta y de forma catastrófica, digamos, no puntualmente ha sucedido así, pero yo recuerdo eventos en Sierra La Ventana, en el 98, perdón, en el 97, luego en el 96, se salió con un día de 300 milímetros, 350 milímetros, y eso es una situación donde el escenario, si uno hubiera tenido como pronosticador o como analista solamente la inercia de la sequía, no resolvía esto. Esta es una situación abrupta que había que identificar y que los modelos la identificaron bien, ¿no? Sí, avanzamos. Perdón. No está. Bueno, acá es una carta sinóptica, esto es una parte de los análisis o del análisis que se hace todos los días cuando se hace el pronóstico, y esa carta sinóptica es de ese día, de horas anteriores a la lluvia, en donde se ve la comunión de los dos sistemas encontrándose sobre nuestra región. ¿Querés que cambiemos de rol? No. Si vos explicas, yo paso. Ahí
ahí se ven, acá ven claramente ustedes cómo tenemos ingreso de viento del oeste, ¿sí? del sistema de bajas presiones desde el oeste, que está avanzando, pero también, digamos, tenemos ingreso de aire muy húmedo desde el Atlántico que confluyen. Si viéramos una carta de altura, esto claramente es superficie, por eso se ve tan marcado el ingreso de aire del Atlántico. Si tuviéramos una carta de altura, veríamos mucho más marcada la baja presión en 500 milibares que está ingresando aire húmedo. Y esta es la imagen satelital de ese momento, esta es la imagen satelital del día del domingo a la noche, donde las tormentas fueron tan intensas. Fíjense que acá, digamos, digamos, es bastante impactante las dimensiones de la masa nubosa, pero los núcleos rojos son los núcleos, estos puntitos que se ven más rojos, más oscuros, son los que provocaron las precipitaciones de mayor intensidad, que fue, digamos, la acumulación de más de 100 milímetros en ese día. De todas maneras, no debemos perder de vista que si bien tuvimos una tormenta importante, una tormenta intensa, no es de lo más severo que puede provocar la atmósfera con este tipo de situaciones. Fíjense que paralelamente y en ese momento y los días anteriores estábamos con condiciones mucho más extremas, de mucho más precipitación que esta que teníamos acá. La intensidad se va agravando a medida que nos vamos trasladando hacia los rojos y los bordeaux, ¿sí? Esta es la situación. El color responde a la temperatura de la imagen, ¿sí? Cuando la nube alcanza una temperatura más baja, cuando la nube es más fría, significa que mayor desarrollo vertical tiene. Entonces, los topes nubosos color rojo bordeaux son los topes más fríos y de mayor intensidad. En este caso vemos estas tormentas que se estaban dando en el centro y norte del país de mucha más intensidad que las nuestras, acumuló muchísima más agua. Lo que pasa que la realidad de la geomorfología topográfica y urbana, digamos, de esos lugares, están preparados para recibir esta tormenta. En este caso confluyen dos situaciones importantes, una tormenta severa, pero además una condición de superficie, bueno, ya van a contar muy bien mis compañeras, que digamos que desde lo geomorfológico y desde la urbanización no acompañan para, digamos, las situaciones que nos presentaba la atmósfera. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros en la Autoridad de Cuenca detectamos una situación severa desde el punto de vista climático en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén Negro? Toda el área que cubrimos con los pronósticos, se hace inmediatamente la emisión de la alerta desde la Autoridad de Cuenca por lluvias intensas y se participa directamente con el alerta, se manda directamente y se hacen llamados telefónicos si es necesario, tanto a los gobiernos provinciales como a los gobiernos municipales. Cuando decimos gobiernos municipales y provinciales, directamente se llama por lo general a la gente de defensas civiles, ¿sí? Tanto de la provincia como de cada una de las municipalidades que van a ser más afectadas. También se da aviso directo a otras instituciones como Recursos Hídricos, DPA, COIRCO o todas aquellas instituciones que tengan a cargo algún tipo de, o que tengan alguna responsabilidad con respecto al manejo de agua. Doy un ejemplo, en este caso se avisó al DPA directamente con instrucciones claras. Nosotros recordamos que en el 75, por lo menos yo, en la tormenta 75, en Cipolletti fuimos evacuados de varios barrios porque toda el agua fue mucho más intensa la del 75 y con un radio más grande de desarrollo de la tormenta, pero todo el agua que venía por la zona del 30 en Cipolletti desbordó el canal de riego, así que avanzó sobre la ciudad de Cipolletti. Tomamos la precaución con esa experiencia de bajar, en época de riego, ya era al final del riego, pero de bajar el canal a cero de riego para que pudiera canalizar y contener el agua, digamos, fruto de la experiencia de las tormentas anteriores, digamos, eso fue bueno tomar esa decisión y era época de riego, ¿no? Se adelantó el corte de riego casi 15 días por esta tormenta. Fue importante. Quería comentar algo. Nosotros desde el 98 tenemos en la Autoridad de Cuenca un sistema de pronóstico y alerta en la zona de Colorado, en la zona petrolera. A partir de grandes tormentas que hubo en el 98, lo que hicimos un informe por derrame de petróleo. En la época que empieza en octubre, noviembre, hasta casi mayo, ¿no? Precisamente porque esta es la época, digamos, en esa época nosotros estamos muy alerta con informes
diarios a todo lo que es el COIRCO por preocupación por este tema. Yo hubo derrames en Ecuador en el 97, me parece. Sí. ¿No? Y a partir de allí se hizo todo un sistema donde todas las empresas petroleras reciben el pronóstico y hay un organismo que coordina que todos reciban el pronóstico, e inclusive cuando la alerta es muy importante y la probabilidad es muy alta, hasta se baja la producción. Bueno, y después esa misma información es emitida a todos los medios de difusión y se publica y se actualiza cada 6 horas a través de la web de la Autoridad de Cuenca. Queríamos mencionar también que los medios de difusión siempre, y especialmente en este caso, juegan un papel muy importante, porque son ellos que son por lo general tanto las radios como los canales de televisión quienes llegan la información a la comunidad, y a partir de las radios que la gente, digamos, está atento y puede recibir todas las noticias. Así que resulta, digamos, muy práctico para nosotros poder tener contacto directo con los periodistas y llamar a las radios y decirle: queremos informar esto, queremos que repitan esto, queremos que reiteren esta situación cuando vemos alguna condición severa. Estamos elaborando un informe de la tormenta y adelantando esas cosas, queremos dar cuenta de todos los eventos extremos que han ocurrido en los últimos años, puntualmente en Neuquén, tal vez el del 75 referencia, pero en los años anteriores también ha habido precipitaciones muy intensas en otras zonas que menos urbanizadas han causado muchísimos problemas. Digamos, estos eventos se están dando a reiteración en los últimos años y aún en la década pasada, pero eso, que se haya dado puntualmente en Neuquén no significa que no se haya dado en esta época, en los años anteriores, con distintos destrozos en las dos provincias. Digamos, eso es lo que estamos relevando. Bien, en ese momento, ya cuando estaba definido claramente que iba a ser una situación grave, lo que se hizo fue formar el comité de emergencia en la ciudad de Neuquén a partir de la Dirección Provincial de Defensa Civil, que nos invitaron a formar parte del comité de emergencia como Autoridad de Cuenca. Participaban también de ese comité de emergencia otros organismos, instituciones como Salud Pública, Policía, Ejército, Gendarmería, Vialidad, ahí estamos puestos algunos, también estaban los bomberos, y se hacía permanentemente en esas reuniones una evaluación de los riesgos, y a partir de allí se tomaban medidas directas, digamos en el corto plazo, previendo una situación crítica. Entonces se realizaba en forma inmediata la limpieza de todas las ciudades para facilitar el escurrimiento directo, se prepararon los centros de evacuación, especialmente escuelas, se acondicionaron todos los centros de salud y había gente de los mismos centros de salud actuando directamente con nosotros. Había varios vehículos que se pusieron a disposición para operar durante ese día y esa noche. Se hizo contacto directo con empresas, fundamentalmente algunas petroleras, solicitando máquinas y vehículos para que los pongan a disposición durante la noche esa, durante los momentos más críticos. Nosotros actualizábamos los pronósticos cada 6 horas, a veces cada 3, cada 6 horas, estábamos en permanente contacto con la gente que trabajaba en la emergencia para seguir la situación. Y también, atento a esto, se iba evaluando la red de alerta de crecidas para ríos, aunque no era condición que provoque una crecida importante en los ríos, porque las lluvias más críticas se van a estar sobre los valles, no sobre alta montaña, así que no esperábamos crecidas en los ríos, pero también, digamos, la gente de la Autoridad de Cuenca que controla los caudales estaba pendiente de la situación en cordillera, y en las áreas petroleras también se dio el aviso para la disminución de petróleo, un poco lo que recién contaba Fernando, por la previsión de derrames. Se hizo el control de tránsito y de rutas en la provincia y se ajustaban los caudales aguas abajo también cada 6 horas, y se hizo modificaciones también, como les contaba recién Fernando, en el sistema de riego. Se trabajó con distintas hipótesis. La hidrológica es muy importante porque en el 75, según un ingeniero que participó de la última reunión de la exposición que se hizo en geografía en la universidad, tuvo a su cargo evaluar el escurrimiento de Cutralcó y Cutralcó, ese cañadón que murieron 30 personas. Ellos ubicaron 700 metros cúbicos, que es un módulo como el del Limay, es decir, una tormenta
totalmente destructiva. Nosotros no podíamos de antemano saber si alguno de los núcleos que se estaban, nosotros los teníamos pronosticados en Putralcó, la zona Piedra del Águila, en Plaza Huínculo, no podía provocar una situación así, así que era una hipótesis de trabajo también, ¿no? Bueno, este es el post. Después de la tormenta se hizo una evaluación de lo sucedido y se elaboró este mapa de precipitaciones acumuladas. Toda la lluvia, o sea, la lluvia desde el 2 al 8 de abril de 2014, que como ustedes ven, digamos, el mayor impacto, los azules más intensos son las áreas de lluvias más importantes o de mayor acumulación, y el mayor impacto con valores superiores a 200 milímetros fueron sobre la confluencia de la ciudad de Neuquén y extendiéndose un poquito hacia el oeste sobre la cuenca del río Limay, y también línea sur de la provincia de Río Negro, ¿sí? Con valores superiores a 200 milímetros. En general las lluvias fueron importantes en toda la región, pero con un gradiente de disminución hacia el oeste. La región polucionana fue la región de menos lluvias, y sí muy centrado el sistema sobre el área de la confluencia. En línea sur es el tercer año que hay, bueno, hay una ciudad destruida, una población destruida sobre el área de Sierra Grande, las mesetas Sumucura hacia el este, por esta tormenta que la van a localizar, pero es el tercer año que hay destrucción y muertos los dos últimos años, digamos, 2012 y 2013. En línea sur las tormentas han sido muy severas, lo que pasa es que la población es muy escasa y no hay instrumental donde se haya medido adecuadamente la tormenta, ¿no? Bueno, estos mapas son mapas provistos por el Servicio Meteorológico Nacional, en donde se evalúa la precipitación media anual y ahí, digamos, como referencia la precipitación del mes de abril. No sé si tienen Sí. ¿no? Esto era un poco de referencia. Llovió entre 100 y 200 milímetros, ¿no? 150, 200 milímetros en el término de una semana. Y esa es más o menos la media de precipitación aproximada de todo un año, ¿no? Entonces, son mapas de referencia del Servicio Meteorológico. Y para el mes de abril, fíjense que la precipitación promedio, el mes de abril, para esto es del 61 al 2010, está entre 0 y 25 milímetros. Así que en el término de una semana tuvimos la precipitación anual, más de la precipitación anual, que ahora está en 180 milímetros, 150, estamos con un periodo más seco, y por supuesto, ni hablar de lo que es a nivel mensual, ¿no? Por eso un poco la referencia. Y fíjense, la precipitación mensual para marzo, esto es lo que ocurrió en marzo de 2014, todavía estábamos con sequía, pero fíjense, ya en abril, el exceso, que estamos entre 150 y 200 milímetros más, en toda esta área, las áreas más húmedas de todo el país para el mes de abril, este es el balance del mes de abril, pero en mayo, ustedes saben bien que sobre la tormenta siguió lloviendo durante el mes de mayo y acumuló entre 50 y 75 milímetros en algunas zonas, así que fueron 2 meses críticos, de donde superamos ampliamente no solo la media del año, sino que estuvimos por encima de ella, ¿no? Estos son los mapas de desvío porcentual de la precipitación mensual, oficiales. Fíjense, para marzo estábamos con sequía, fíjense el desvío para abril, es el más importante en todo el país, ¿no? Y aún se mantuvo así durante el mes de mayo, que también las precipitaciones de mayo se estuvieron por encima de la media del mes, así que fueron 2 meses críticos en precipitación. Y como final, el desvío del trimestre marzo, abril, mayo, el desvío más importante de todo el país en precipitaciones se mantuvo para toda nuestra zona, inclusive todo lo que es línea sur y la parte este de Río Negro, que también tuvo muchos desastres, así que fue el evento tal vez porcentualmente más importante, ¿no? De todo el área, ¿no? Y muchas de esas áreas, esa área particularmente tuvo sequía durante toda la primavera y gran parte del verano, o sea, al comienzo del otoño tuvimos un evento y luego seguido de precipitaciones semanales durante mayo, que provocó que tengamos en este trimestre o a comienzo del año el desvío más importante de precipitación de todo el país. Voy a contar una síntesis de lo que trabajamos en la jornada que hicimos en geografía, esa jornada de debate, que nos motivó a partir de los resultados de muchos años de investigación en el Departamento de Geografía, y que veníamos hablando de la generación de situaciones de riesgo.
hasta que llovió. Entonces ahora no solo hablamos de las situaciones de riesgo, sino que la idea era evaluar un poco las consecuencias de esta precipitación, que si bien fue extraordinaria, como dijeron los chicos, es reiterado, o sea, tenemos antecedentes de lluvias similares y también de mayor intensidad, como la del 75, con montos similares, pero que la anterior fue más intensa, ¿sí? O sea que las consecuencias, como decían ellos, podrían haber sido peores. Yo trabajo la parte natural, la dinámica natural, y está complicada la del primero. El título dice procesos y peligros asociados. ¿Por qué un proceso natural lo podemos pensar o lo podemos analizar o evaluar como un peligro o una amenaza? La definición de amenaza o de peligro dice que es la posibilidad de ocurrencia de un evento físico natural, cualquiera, un evento natural, un terremoto, una erupción volcánica, una inundación, una precipitación extraordinaria, que puede afectar, dañar o causar algún tipo de impacto negativo en la sociedad. Entonces ese evento natural pasa a ser una amenaza o un peligro para la población. Ese proceso, bueno, la que sí. Si tengo un evento natural que es considerado una amenaza y una población vulnerable que puede ser afectada negativamente por ese proceso, entonces estoy hablando de una situación de riesgo. Y esa situación es potencial hasta que el evento se produce. Entonces, esa situación de riesgo se puede traducir en un desastre o en una catástrofe. Las amenazas son de distinto tipo. En general hablamos de amenazas de origen endógeno o amenazas de origen exógeno. No quiero hablar mucho de esto, pero para ver de qué estamos hablando. Las de origen endógeno, un sismo, una actividad volcánica. De origen exógeno tenemos movimientos de remoción en masa, procesos de erosión hídrica y eólica. De origen meteorológico, tornados, huracanes, sequías, o de origen hidrológico, inundaciones. Estas son algunas, y las que están en rojo son las que nos podrían afectar en la zona de Neuquén. Para cada área las amenazas son distintas, ¿sí? ¿Por qué hablamos de amenazas en la ciudad de Neuquén? ¿Dónde tenemos amenazas? En aquellas áreas naturales, de fuertes pendientes, de cauces, ¿sí?, de áreas inundables, y que el hombre ha ido paulatinamente ocupándolas. Entonces, en esas zonas de amenazas, más una población instalada allí, se generan estas situaciones de riesgo. ¿Cuál es en general la mayor causa de vulnerabilidad que pudimos evaluar en la zona? Las condiciones de viviendas precarias, escasa provisión de servicios, conexiones clandestinas principalmente con respecto a la luz, deficiencia del sistema de agua potable, ausencia de red cloacal, difícil accesibilidad, entre otras. Estas son algunas de las que trabajamos. La combinación de esas zonas de amenaza más estas particiones de vulnerabilidad combinadas generan estas situaciones que llamamos de riesgo ambiental. Bien, el área urbanizada, que todavía estaba muy lejos del frente. Si uno lo ve desde las condiciones naturales, no es un área factible de urbanizar. Sin embargo, eso cordón color ni siquiera es hoy es peor, porque hoy todo esto está preparado para urbanizar. ¿Dónde están los cauces? ¿Dónde están los azudes? ¿Por dónde va a circular el agua con cada lluvia? Esta es la situación que nos encontramos hoy. No solo es, esta es otra foto aérea, este es el cementerio del barrio Progreso, en el año 82. Nosotros hicimos un mapa geomorfológico del área en base a este mapa y pusimos en rojo todos los cauces y zonas de fuertes pendientes que considerábamos no urbanizables o no aptos para urbanizar. Pero ese es hoy. ¿Dónde están los cauces? ¿Dónde están los remanentes o los cerritos que había? O las casas ya
trepando sobre las laderas y acá quedó el cementerio. ¿Sí? Esa es la situación de la ciudad de Neuquén. ¿Qué pasó? No se ve a lo mejor muy bien, pero este es el amanzanamiento con las redes de drenaje. ¿Por dónde están los cauces? Por el medio de las manzanas. ¿Sí? Se emparejó y las manzanas, las casas, están por encima de los cauces. Entonces, ¿por dónde va a circular el agua en la próxima lluvia? Sube. Nosotros trabajamos estas problemáticas desde la geomorfología, hacemos el mapa geomorfológico en función de los procesos, definimos la aptitud desde alta, nula, para urbanizar, tratando de preservar todas aquellas áreas que consideramos de amenaza. Trabajamos las variables de vulnerabilidad, este es, por ejemplo, un mapa de calidad de la vivienda, una de las variables que tomamos, y la que sigue. Superponemos ambos, los distintos mapas que tenemos y aparecen en rojo las áreas más críticas, que van a coincidir con las áreas dependientes o los cauces con las viviendas de menor calidad. Esto es una situación en el momento que hicimos este mapa, esto va cambiando permanentemente. Se pueden hacer obras para minimizar la amenaza o mejorar la calidad de las viviendas y disminuir la vulnerabilidad. ¿Sí? Todo depende que se haga al respecto, ¿no? Bien, no es el único sector, este es uno de los sectores más problemáticos. Gran Neuquén Norte, ¿se ven los zanjones acá? Sí. Esto es ahora, ¿sí? La imagen actual. Con estas situaciones tratamos de ver, después de la lluvia de abril, qué es lo que había pasado. Bueno, todos han visto, son imágenes que han recorrido todos los medios. Esto es Gran Neuquén, ¿sí? Entonces vemos los zanjones que se formaron por las calles porque los cauces naturales están obstruidos, están urbanizados. Esto nos permite ver las dimensiones con las que profundizó el agua, ¿no? El tendido de los servicios, vemos los caños que quedaron al descubierto, las casas, acá, las bases de las viviendas, ¿sí? Que eso sí es mucho más grave, porque si tengo la base de la vivienda en esa situación, un relleno compensa la erosión esta. Abajo de Mudón, asfaltamos arriba, el agua se canaliza, donde encuentra una zona de debilidad, se concentra por la calle de tierra y genera esta problemática. Esto es cuando no entendemos la dinámica natural en forma integral, ¿sí? Estas situaciones con las bases descalzadas, las veredas y los caños al descubierto. Cordón Colón. Acá tenemos una sucesión, un sumado, varias problemáticas, ¿no? No hay escurrimiento, la vegetación que crece en estas zonas húmedas, más la situación ambiental del área, ¿no? La basura y la vegetación obstruyendo el escurrimiento del agua, generando no solo una problemática por la inundación, sino un problema ambiental, ¿no? De salubridad de la población involucrada. ¿Qué hacen los vecinos? Esto es una SUR, una defensa aluvional. Actuó de tapón, se le inundó la casa. Entonces, ¿qué hizo? Lo cortó. Con eso dreno el patio de mi casa y hago que el agua siga circulando y vemos que esto no puede funcionar. ¿Sí? Tapado de basura, de ramas, etcétera, Consecuencias de esta inundación las tenemos que diferenciar, ¿no? Por sectores. Hacia la zona cercana al frente de barda y pie de barda, erosión y destrucción de calles, arterias, veredas, las bases de las viviendas, el suministro de los servicios. En general hay un predominio de lo que es erosión hídrica, encauzada por las calles paralelas a las viviendas.
Otros sectores recibieron los sedimentos, los que están más cercanos al frente de barda, donde el agua no se causó. ¿Qué pasó? Acumulación de gran cantidad de sedimentos y vemos el deterioro del frente de barda. Acá los sedimentos acumulados sobre las viviendas. Y los sectores bajos, hablando del piso del valle, son los sectores que recibieron el agua. ¿Sí? ¿Estos qué barrios son? Este es el centro. Este es el Ese centro. es turismo. Ese es Río Negro, Villa La Ruta. Dirección de turismo. Esa es la que tiene el turismo. En ciertos sectores, la ruta o la vía terminaron actuando de diques, Le damos ¿sí?, altura a la de la red de drenaje que en el pendiente general hacia el río Limay tenemos estas obras que actuaron como diques y hablan de cerca de 1 metro de agua contenido en toda esta zona que es el Bajo. ¿Sí? Allá está el Carrefour. Sí, con la Juaga. La avenida Claro, Juaga. y acá la zona de Entre la la ruta dirección de 22 Félix Amar. Y ahí está Bambi. Exacto, esto cerca de desborde de Durán, ¿sí? Si bien es un brazo natural del río Limay, es colector de los desagües y esto genera un serio impacto en todas las zonas aledañas, porque sabemos que el arroyo no solo lleva agua, sino cierto grado de contaminación que afecta obviamente toda la población cercana al arroyo. Este es un caso emblemático en Nueva España. 30 metros de pendiente en este pequeño sector. ¿Sí? Un desnivel muy importante, una cuenca muy marcada, Nueva España, y las casitas que siguen la red de drenaje. ¿Qué pasó? El descalce de las viviendas, ¿sí? Ven en la profundización, ahí se llega obviamente deterioro no solo de las calles, sino de todos los servicios que tenía el barrio. Mira, ¿sí? El impacto fue realmente importante. Un área muy estrecha, es una cuenca muy bien delimitada, con una pendiente muy marcada, donde se han instalado todas estas viviendas. Bien, y otro sector distinto, las viviendas que están ubicadas en la planicie de inundación. Acá el río estaba muy bajo, o sea, no fue por aumento de caudales, sino que actuó como un receptor de todo el agua que bajó de las bardas, pero que no pudo drenar hacia el río porque tiene una defensa evitando que el agua ingrese. Pero eso impidió que el agua drene. ¿Sí? Entonces, esto es Rincón de Mil. Allá en la zona del Golf y ahí en la zona del mar. Tuvieron agua en las calles durante muchos días porque no hay forma de drenarla naturalmente. Bien, esa es la problemática muy sintética de lo que pudimos ver después de esta lluvia y de entender qué pasó y por qué pasó, ¿no? Estamos creciendo, generando situaciones de riesgo y esta lluvia nos mostró de qué forma se está expandiendo la ciudad o qué tipo de problemáticas podemos encontrar. Propuestas y recomendaciones se podrían dar muchísimas. Yo hice unas poquitas, muy simples, pero bueno, de esto se podría estar hablando todo el día. Obviamente es fundamental permitir que el agua naturalmente escurra desde la superficie de la meseta, o sea, de las zonas altas, hacia las zonas bajas, sin obstrucción, ni de calle, ni de viviendas, ni de ningún tipo de construcción. Obviamente evitar la instalación de población en los lugares que consideramos potencialmente peligrosos, ¿sí? Eliminar esta práctica de cortar la barda, generar una plataforma y poner una casa. Eso potencia los procesos de erosión y los movimientos gravitacionales que son sumamente peligrosos. Es fundamental mantener la cubierta vegetal. Es quien nos puede frenar un poco el proceso de erosión y dejar de practicar la quema de los yuyos, porque los yuyos cumplen una función fundamental en la naturaleza, y empezar a aumentar esa cubierta vegetal. Y bueno, de otra forma también trabajar con la comunidad. Creo que es entre todos, ¿sí?, que podemos tratar de mejorar la calidad ambiental de la población involucrada. Bueno, como una reflexión, que la reducción del riesgo es una tarea compleja y multisectorial, son muchos los actores sociales involucrados,
con responsabilidades distintas, porque cada uno tiene un rol y una responsabilidad, tratando de minimizar el riesgo, de evitar estas situaciones, aumentando la seguridad social y ambiental desde la gestión, ¿sí? Y finalmente, una más, es importante anticiparnos al riesgo, no actuar después que el evento pasó, ¿sí? Ocuparnos no de cuantificar qué se perdió, cuánto se perdió, sino quiénes son los afectados y por qué, ¿sí? Entonces nos preguntamos si realmente la consideración del riesgo está presente en las políticas de planificación. Sí. Interrogante. Es muy fácil la respuesta. Nada más. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá estamos para colaborar, ¿no es cierto?, y presentar lo que hemos estado trabajando durante estos años también en el Departamento de Geografía. En este caso, yo voy a tomar tres conceptos que me parecían importantes ante estas situaciones que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, que no es la primera vez, pero quizás fue la que más nos golpeó. Son tres conceptos que hacen a todo lo que han estado trabajando mis compañeros. Acá está. Ahí está abajo. Subí. Está acá abajo. Agarrala, Cacho. Ahí van a vos. Es la cuestión referida a población, estado y vulnerabilidad. Son tres conceptos, en este caso la ciudad de Neuquén, pero podemos considerarlo en cualquier ámbito territorial que nosotros vayamos a trabajar. En caso de población, en realidad población es un concepto que uno lo puede tomar desde lo estadístico, un número, ¿no es cierto?, una medida, pero en realidad esa población tiene connotaciones de tipo cualitativo. Es decir, qué características tiene esa población en lo que respecta a edad, en lo que respecta a instrucción, en lo que respecta a inserción en los procesos productivos. Entonces eso nos está dando a nosotros una caracterización de esos individuos que componen, organizan un territorio determinado. Pero estos individuos, que los podemos contar, no andan solitos en el mundo como si fueran las piedritas, ¿no es cierto?, de cuando jugamos a la payana. Hay una relación social que involucra a cada uno de estos individuos. Es decir, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de la conformación de una sociedad que caracteriza a un territorio en un momento determinado. Esta sociedad tampoco es una masa homogénea, ¿no es cierto?, sino que tiene características particulares en función de esa inserción en ese proceso productivo. De ahí hablamos de construcciones territoriales diferenciales. Ahí está. Entonces allí, para señalar, esa población tiene una expresión territorial diferencial en el territorio. Recorremos la ciudad de Neuquén, lo vimos cuando las compañeras mostraban, ¿no es cierto?, las diferentes imágenes de Neuquén. Acá están plasmadas. Otra cuestión es el Estado. ¿Qué valor tiene el Estado en esta construcción? Es central. El Estado, hablamos de Estado nacional, de Estado provincial, de Estado municipal. El tema es que el Estado, como órgano decisor, organizador de ese territorio, tiene que pautar, ¿no es cierto?, para organizar, regular, define prácticas, define acciones. Políticamente las tiene que definir. Pero bueno, lo que pasa es que ese Estado, no importa el nivel en el cual esté actuando, define prácticas y acciones políticas que tienen una referencia de clase.
¿Y qué quiero decir cuando digo referencia de clase? Está muy asociado a los grupos dominantes, es decir, a los grupos hegemónicos. Lo hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en este caso. Y otro concepto que es el de vulnerabilidad. En este caso planteamos vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social, en función de todo este proyecto, se construye, ¿no? La vulnerabilidad social serían las estrategias que puede tener una población, una sociedad, mejor dicho, de enfrentar situaciones de riesgo, tal como comentaron recién los compañeros. Sí, la pregunta que uno siempre se hacía, bueno, porque, bueno, de alguna manera sí estaba expresando esto, la vulnerabilidad no es igual a pobreza, la vulnerabilidad es diferencial, ¿no? Está afectando también diferencialmente a los diferentes grupos sociales, porque la respuesta de cada uno de esos sectores es diferente. Es decir, hay sectores de esa población que no tienen opciones para elegir dónde vivir, de qué vivir y cómo reaccionar frente a determinadas situaciones. Por eso, de alguna manera, sí se expone la sociedad a la vulnerabilidad. Es diferencial y se resuelve como tal. En realidad, ¿por qué vulnerabilidad social? Esta es una discusión bastante reciente, digamos, porque hasta la década del 70 se tomaba la vulnerabilidad muy asociada a lo natural, ¿no? Es decir, eran cuestiones todas naturales. La vulnerabilidad estaba planteada a partir de un suceso natural. Por lo tanto, las respuestas también estaban centradas desde las ciencias naturales. O sea, eran para reparar, ¿no es cierto?, todo lo que había acontecido a raíz de ese proceso. Era hacer asistencialista o bien a partir de grandes obras de ingeniería. A partir del 80, y este tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo el proceso de reestructuración de mediados de la década del 70, ¿no es cierto?, con la redistribución, el rol del Estado, un Estado que, ¿no es cierto?, va a ser, va a trabajar, ¿no es cierto?, más en connivencia con los grupos hegemónicos y nos va a envolver en un modelo más concentrador y excluyente, expone a un grupo de actores de población, ¿no es cierto?, a una vulnerabilidad social y económica en función de los cambios de los procesos de trabajo, ¿no es cierto?, y el tema, ¿no es cierto?, ya de un aumento de desocupación, subocupación, es decir, va a exponer a un grupo de población a unas situaciones de vulnerabilidad relacionadas, ¿no es cierto?, a cuestiones socioeconómicas. Por eso estamos planteando el concepto de vulnerabilidad social. Bueno, ¿y esto por qué la ciudad de Neuquén? Porque en realidad toda ciudad es la construcción de procesos sociales, económicos y políticos. Entonces, de allí es que nosotros vemos, muchos que conocemos Neuquén, la vivimos a Neuquén, sabemos cómo fue creciendo ese Neuquén, ¿no? Por supuesto que este es un mapa cedido acá de mis compañeras de todo el trabajo que hacen. Es histórico. Es histórico. Entonces, por eso nos parece interesante plantear un poco de la historia de Neuquén en esta ocupación. Y esta construcción histórica tiene que ver con procesos históricos, sociales, que no solamente tienen que ver con la provincia de Neuquén, sino que muchas veces esta construcción tiene que ver con situaciones externas a nuestra provincia. Digo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también.
Después lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero el plano de la nueva capital, que fue primera urbanización incipiente a fines del 1880, 1903, de alguna manera era lo que se denominaba el área confluencia, ¿no es cierto? Era un espacio de paso, nada más. Y el plano de la nueva capital tiene que ver con es el primer proceso de urbanización que se da en lo que sería hoy la ciudad de Neuquén, y tiene que ver con el anuncio del traslado de la capital de Chosmalal a lo que era el paraje Confluencia. Ese anuncio se da en 1902. Ya entre 1902 y 1904, uno diría que fue la primera multiplicación de la población de la ciudad. Esto tiene que ver solo con una anuncio de tipo político. Y ese traslado de tipo político respondió no a intereses de la ciudadanía o de la población de Neuquén, sino que responde a intereses externos. Por eso yo decía el valor del Estado, ¿no es cierto?, en esta toma de decisiones y para quién toma las decisiones, ¿no? El otro proceso tiene que ver con el crecimiento relacionado al desarrollo frutícola fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero fíjense que esto no fue una situación importante para la ciudad de Neuquén, porque en ese momento la ciudad más importante de área, ¿no es cierto?, del Alto Valle, era Roca, General Roca, ¿no es cierto? Es decir, si bien hubo una expansión urbana, no fue significativa y relevante como sí lo era en esa instancia General Roca. Cuarto, es el momento de la provincialización. Allí tenemos otro hecho político, ¿no? Entonces hace de Neuquén la capital de la provincia. Ciudad donde se van a tomar decisiones con respecto al interior provincial. Es decir, cobra una raigambre relevante en función de lo que significa ser la capital provincial. Y el último momento, la gran expansión urbana. A ver, uno menciona etapas, pone un título, digamos, a este momento de otro, pero hay una concatenación con todo esto, ¿no es cierto? Es decir, a partir de la década del 60, ya como provincia, va tomando, digamos, va definiendo cuál va a ser el perfil productivo. Es decir, asociado a un modelo desarrollista, básicamente con los hidrocarburos y la producción de energía. O sea, seguimos siendo extractivos y continuamos siendo extractivos. Ahora bien, este es el plano fundacional de la ciudad de Neuquén, ¿no? Fue diseñado por el terrateniente Casimiro Gómez. Digamos, un plano muy similar al de la provincia de La Plata. Plano tamero, las diagonales, ubicado en el piso del valle, y si nos recordamos una de las transparencias que pasaron las compañeras, la localización estaba una localización que le permitía resguardarse de lo que sería el pie de barda de la meseta y las inundaciones del río Oriente. O sea, bien organizadito, digamos, esa localización, ¿no es cierto? Por eso hablamos acá de una localización ventajosa, ¿no? Bien cerquita del ferrocarril. Claro, sí, por supuesto, el ferrocarril era el alma mater, digamos, de la organización de todas las ciudades del Alto Valle, porque acuérdense que todas las ciudades del Alto Valle surgieron por los ingleses, o sea, cumplían una función fundamental. Por eso digo la complejidad que tenemos. Nada es casualidad en esto. No hay nada de casualidad. No. Y ahora vemos un poquito
sistema de crecimiento de la población y la organización de la construcción de núcleos. En este gráfico, ¿no es cierto?, tenemos nosotros para comparar población del país, provincia de Neuquén y ciudad de Neuquén, desde 1947 a 1991. Observen ustedes que es justamente acá que se da el primer crecimiento importante de la ciudad de Neuquén, básicamente, ¿no? No así la provincia. En el segundo momento, 60 y 70, que fue la gran expansión urbana de la provincia, de la ciudad, perdón, ¿no es cierto? Este crecimiento en una primera instancia estuvo contenido, ¿no es cierto?, en este sector, muy próximo a ese plano antiguo que yo les mostré en la diapositiva anterior. Área administrativa y de empresas. Exacto, sí, todavía no era tanto la empresa, básicamente, ¿no es cierto?, como ciudad de servicio, ¿no es cierto?, y cabecera de provincia. Sí, un crecimiento muy importante de la provincia, justamente asociado a ese modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, basado en el petróleo y la producción de energía. Neuquén concentra una parte muy importante de la población. Ese crecimiento, ¿no es cierto?, se va a hacer básicamente siguiendo las vías del ferrocarril, a lo largo de las vías del ferrocarril. Pero nosotros acá podemos ya mencionar que todos se acuerdan perfectamente de la toma, que fue lo que uno dice toma ahora, trayéndolo ahora, lo que era el barrio Bucarraldán, que fue la primera ocupación, digamos, ¿no es cierto?, de una población que no tenía acceso en ese momento a terreno en lo que sería el centro de la ciudad de Neuquén. ¿Cuál fue la acción del Estado? Regularizar esa zona. ¿Qué pasó ahora? ¿No? Es decir, por eso digo que el tema población, Estado y exponer a la población a esa vulnerabilidad. Continuamos con este crecimiento, 70 y 80. Observen ustedes que en el contexto del país la población también tuvo una marca diferencial con respecto a los censos anteriores. Esto los demógrafos todavía no nos han explicado por qué en el 70 fundamentalmente creció 70 y 80, hubo crecimiento que se esperaba para el 90, qué sé yo, 50 millones que íbamos a hacer, pero no lo fuimos, porque el 80 nos está marcando otras características de la población. Pero sí un crecimiento muy importante de la provincia de Neuquén. Pero ¿qué pasa con la ciudad de Neuquén ya en el 80? Muestra una desaceleración de ese crecimiento de la población. No obstante ello, todo el crecimiento ya se va a ir marcando hacia la zona de pie de barda, ¿no es cierto?, que es donde mis compañeras, y hacia el sur, donde mis compañeras pusieron justamente, pese a la atención, espacios ya que no eran geomorfológicamente inestables. Mudó Mutel, por ejemplo, recién mismo una foto. Eso no fue obra de la población, del capricho de la población, me quiero instalar allí. No, fueron planificados por el Estado. En este proceso lo que nosotros observamos, que hay una población que evidentemente, ¿no es cierto?, por esa inserción en el proceso productivo, ese proceso migratorio, va a ocupar los espacios imposibles de ubicar por el valor inmobiliario que fue teniendo toda la ciudad. Nosotros cuando hicimos el trabajo anterior, que pudimos armar esa periodización
que fue en el 80, fines del 80, 90. Neuquén no creció así todo, como si fuera una mancha de aceite. Eran como islas, ¿no es cierto? Una cantidad de baldíos en el centro, a la espera, ¿no es cierto?, de la especulación inmobiliaria. O sea, toda esa población, o una mayor parte de esa población que se instala en Cordón Colón, no se instala porque quiere. No tiene alternativas, un acceso a un terreno, a una vivienda, en un lugar que no lo exponga a estas situaciones de vulnerabilidad. Y el Estado, ¿no es cierto?, tampoco hace para que esa población no se instale en esos espacios. Quería mostrar con estos cuadritos, con este demográfico, qué pasa con el incremento de la población 91, 2001 y 2001, 2010. Hay una disminución de ese crecimiento, un proceso, ¿no es cierto?, de desaceleración de ese crecimiento. No es solamente en la ciudad de Neuquén, lo estamos viendo en todo el país, ¿no es cierto? Pasamos a la otra persona. Pero sí, lo que es importante señalar, aquí coloqué algunas localidades del Alto Valle. Neuquén, ciudad, entre el 91 y 2001 creció del 21,7, pero observen ustedes, Centenario y Plotier. O sea, acá también hay otra cuestión. No podemos ya trabajar Neuquén solo. Neuquén no es una isla. Estamos en el área del Alto Valle. Ya Bamiaski hablaba de esto en la década del 80, ¿no es cierto?, de la gran área metropolitana. O sea, no podemos seguir funcionando aisladamente, ¿no? Y esto nos da cuenta. O sea, la población que no puede residir en Neuquén se instala en lugares que ofrecen de alguna manera una alternativa más viable en lo que respecta a uso del suelo o alquileres, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entre 2001 y 2010? Si bien disminuye Neuquén, Centenario, Plotier, o sea, no es que no crezca, hay un proceso de desaceleración de ese crecimiento. Crece Chipolete. Es decir, acá no podemos estar trabajando. Es decir, y básicamente quienes tienen que tomar decisiones al respecto, no podemos estar trabajando en forma aislada, ¿no? Es decir, y estamos en un proceso de desaceleración de la población, ¿no es cierto? Lo vemos en todo el país. El último censo nos planteó eso, aún la región patagónica, ¿no es cierto?, si bien crece un poco más que la media del país, pero hay un menor crecimiento. Es decir, y esto un poco pensando hoy, ¿no?, que con todo el tema de vaca muerta, que el crecimiento que Neuquén va a crecer, o sea, lo escuchaba un concejal, me hubiera gustado que estuviera acá, ¿no? Es decir, pero pensando en algo que es totalmente equivocado con estos números, ¿no es cierto? Es decir, y también me preocupa lo que está aconteciendo en el área de Añelo, San Patricio de Chanear, Villa Manzano, ¿no es cierto? No sé si leyeron en el diario el domingo, un barrio privado, ejecutivo, no sé qué, a 3 kilómetros de Añelo, a 5, o sea, como los campos de Buenos Aires. A ver, o sea, eso resulta muy preocupante, muy preocupante. Creo que esto, ya con nuestras compañeras hemos estado pensando y trabajando, no pensando, a ver, ¿qué se puede hacer? Pero uno se pregunta, bueno, tanto lo que podemos hacer,
todo esto estaba dicho en su momento en las cartas de oferta y bueno, fíjense lo que terminamos con esta lluvia, ¿no? Bueno, para ir terminando. Entonces, un poco a modo de reflexión, ¿no? La expansión de la ciudad sobre áreas geomorfológicamente inestables, aún con las obras que se puedan realizar, va a generar situaciones de conflicto. Históricamente el emparejamiento que hemos visto acá en la ciudad de Neuquén, ¿no? O sea, esa mentalidad de llanura, tenemos que tirar toda para que quede todo más lindo, prolijito, ¿no es cierto? Inducido por el Estado nacional, provincial, municipal y el sector inmobiliario, ¿no es cierto? Afecta el dinamismo geomorfológico y expone a la población a la vulnerabilidad. La ausencia de una planificación integral que involucre a la población la expone permanentemente a esta vulnerabilidad social. Bueno, y Quique, después Carlos. Bueno, a la gente que habitualmente son los informantes meteorológicos de la región, queríamos una pregunta fundamental que es, en base a la técnica, a los instrumentos, a la tecnología que hay disponible ahora, uno puede prever situaciones, pero estas cosas que uno no conoce, por ejemplo, las situaciones de cambio climático o el comienzo de una etapa más húmeda en la región, se puede prever a raíz de este acontecimiento de abril. ¿Se va a volver a repetir? ¿Con qué frecuencia? Nosotros estamos haciendo un relevamiento ahora de que esto, como dije antes, fue puntualmente importante y uno lo relacionaba con el 75. En realidad, eventos de este tipo están ocurriendo en todo el norte de la Patagonia, en las zonas áreas y media áreas, en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, durante el periodo de noviembre o octubre, salida de la primavera, todo el verano y el comienzo del otoño, es probable, digamos, tener situaciones puntuales de este tipo. La diferencia fue que en el 75 fue más intenso, pero además el área que cubrió fue mucho más extensa, porque, bueno, voy a hablar ahora de toda esa situación. Y esto puntualmente afectó a las ciudades del Alto Valle, pero vuelvo a insistir, el año pasado se inundó 2 veces Rincón de los Sauces, y no por una tormenta en Rincón de los Sauces, sino, como explicaron muy bien las compañeras, las tormentas fueron arriba y por la geoforma inundó 2 veces la ciudad, digamos. En la línea sur hubo Pedrería, hubo Huingán con una serie de relevamientos. En el 2011, en el 2010 o 2011 tuvieron 350 milímetros en un día o menos de un día en Santa Rosa. Pero todo en el área norte de Río Negro también, y ustedes se recordarán, yo estoy en sucesos noticiosos, digamos, se cortó la ruta 22 en la zona de Churrechuel, y estuvimos también aislados como valle durante varios días. O sea, podría relatarles una serie de sucesos que ocurren y son normales, digamos, más allá de que